¿no? El que leímos al comienzo del servicio. Gloria a Jesús. Vamos a leer este pasaje en Génesis capítulo 14 y vamos a leer unos 2 o 3 versos ahí. Del 14 al 16 vamos a leer. Gloria al Señor Jesús. 14 al 16. Gloria a Dios. Leemos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Oyó Abraham que su pariente estaba prisionero y armó a sus criados, los nacidos en su casa, 318, y los siguió hasta Dan. Y cayó sobre ellos de noche, él y sus siervos, y les atacó. Y les fue siguiendo hasta Oba, al norte de Damasco. Y recobró todos los bienes, y también a Lot, su pariente, y sus bienes, y a las mujeres y demás gente. Gloria al Señor Jesús. Pueden tomar sus asientos, hermanos. Gloria a Dios. Gloria al Señor. En esta día vamos a hablar bajo el tema: es nuestra responsabilidad pelear a favor de los nuestros. Es nuestra responsabilidad, la suya y la mía, de cada cristiano, pelear a favor de los nuestros. Bendito Jesús. Vamos a hablar sobre las familias, sobre la necesidad que los que le servimos al Señor tenemos de interceder por las familias que no conocen de Jesucristo, nuestros hijos, nuestros parientes. Sabemos que el Señor instituyó la familia y el Señor tiene planes con las familias. A través de instituir la familia, el Señor fue que hizo de esa manera que se extendiera el mundo, que la humanidad, ¿verdad?, se poblara, creciera. Y Dios tiene planes con las familias. Lamentablemente sabemos que el enemigo ha introducido toda su maldad, todo su pecado, todas las cosas que ha introducido, y las familias se han ido alejando del Señor. Que incluso las familias cristianas en determinados puntos nos hemos descuidado, en diferentes tiempos le hemos dado cabida al enemigo y cosas han pasado que no debieron haber pasado, que no quisiéramos que hubiesen pasado, pero pasaron. Pero cuando esas cosas han pasado, entonces lo que nos resta a nosotros es pararnos y seguir sirviéndole al Señor. Por el hecho de que hayan pasado cosas en nuestras familias, en nuestras casas, no es que nos vamos a quedar ahí ya parados junto al camino. No, pasaron las cosas. Si fallamos, le pedimos al Señor perdón por lo que fallamos, hermano, pero nos paramos y seguimos adelante. Gloria al Señor. Esto es una lucha, esto es una batalla campal. Gloria a Jesús. Y nosotros no podemos darnos el lujo, hoy más que nunca, de descuidarnos, de quedarnos tranquilos como que nada está pasando. Hermano, no podemos, ese es el error más grande y es un instrumento que tiene Satanás de hacernos creer muchas veces que todo está bien, que todo está pasando, que nada está pasando, que todo está tranquilo. No, hermano, todo no está tranquilo. Nosotros sabemos que en el mundo espiritual se libra una batalla campal por el alma suya, por el alma mía, por el alma de sus hijos, por el alma de mis hijos, por las almas de la gente que está ahí afuera que no conocen de Jesucristo. Es una campaña, es una batalla espiritual grande que se está librando en el mundo espiritual. Y nosotros que conocemos al Señor Jesucristo, que conocemos la palabra de Dios, que en esta iglesia sí que se conoce, sabemos, hermano, que es una realidad. Como está usted ahí, como estoy yo aquí, sabemos que están los demonios y los poderes satánicos tratando de impedir que la gente venga al Señor. Es una lucha campal y nosotros estamos llamados a pelear. Estamos llamados y tenemos que estar dispuestos a pelear, a luchar. Bendito sea el nombre del Señor. Hermano, porque la lucha apenas empieza. Gloria a Jesús, y nosotros somos los soldados del Señor. Con frecuencia nos llamamos soldados y a veces no detenemos a pensar la responsabilidad de un soldado. Si somos soldados, hermano, el soldado necesita disciplina. Es disciplinado. No sé si ustedes se han dado cuenta cuando los soldados empiezan, que lo que llaman el boot camp, que los llevan a un lugar de entrenamiento. Es duro. Es como si usted, cuando se doma, por ejemplo, un animal que se cambia de un animal salvaje a un animal doméstico. Esos jóvenes los doman en cierto sentido. Tienen que aprender a obedecer, a someterse, a sujetarse. Tienen que aprender. Y nosotros como cristianos, como soldados de Jesucristo, se supone que nos sometamos al Señor, que obedezcamos su palabra, que creamos su palabra, para que entonces podamos estar a las órdenes del Señor, listos, dispuestos, preparados para tomar esa armadura del Señor. Gloria a Jesús. Y el Señor entonces nos manda a nosotros, hermanos,
que como soldados tenemos que tomar la armadura. Primero, después que estamos entrenados, hay que saber, hermano, ponerse la armadura y saberla usar. Un soldado que no está armado no le va a hacer ningún efecto al enemigo físico. Un soldado que no sabe usar las armas que tiene, tampoco es lo mismo. No tiene ningún efecto positivo. Así nosotros, cuando conocemos, tenemos las armas espirituales que el Señor nos ha dado, si no la usamos, si no la tomamos, no estamos haciendo nada. El enemigo se nos ríe en la cara. Y nosotros a veces hay algo que es un factor de temor. Nosotros nos convertimos al Señor. Cuando nos convertimos a Jesucristo, sabemos que inmediatamente nos convertimos, nosotros tenemos un enemigo. Desde que aceptamos a Jesucristo, pasamos a las filas del Señor, pero Satanás, que es el enemigo del Señor, va a ser enemigo nuestro inmediatamente. Entonces, como es un enemigo grande, nosotros con frecuencia uno tiende a temer y a veces hacemos oraciones sencillitas para no ofender a Satanás. Pero hermanos, nosotros tenemos que cambiar esta táctica, porque tenemos que recordar que no es en el nombre nuestro, el poder no es nuestro, nosotros nada tenemos, es el nombre de Jesucristo, es el poder de Jesucristo, es la palabra de Jesucristo que nos acompaña a nosotros, es la armadura de Él. Cuando nos ponemos la armadura de Él, entonces nosotros sí estamos equipados para luchar contra ese enemigo. Y hoy más que nunca tenemos nosotros, hermanos, que equiparnos porque tenemos que luchar, que pelear en favor de nuestros hijos. Ustedes recordarán esta lista que hicimos. ¿Cuántos están orando por ella? Hermano, estamos orando para que el Señor haga su obra en nuestros hijos. Hermano, hoy más que nunca necesitamos que ellos vengan a los pies del Señor. Que ellos conozcan de Jesucristo y que vengan a ser parte de este ejército de pelear por el nombre del Señor. La lectura que leímos cuando se empezó el servicio en Nehemías. Bueno, aquí encontramos en Nehemías que hay un trabajo que hacer. Hay un trabajo que hacer y es levantar los muros. Ustedes conocen toda la historia de Nehemías. A los amigos que nos conocen vamos a decirle un poquitito. Nehemías está tranquilo allá en Susa sirviéndole al rey en su trabajo, que era copero del rey. Le daba el vino al rey. Tenía que probarlo primero, por si estaba envenenado se moría Nehemías y no el rey. Entonces era el trabajo de Nehemías, pero era una buena posición. Estaba al lado del rey, ganaba buen dinero, estaba bien. Y él estaba quitado de bulla, como decimos. Pero llegaron una gente de la gente de él, hermanos de la familia de él, de Jerusalén, y le cuentan la situación calamitosa en que está Jerusalén. Ya Jerusalén, recuerde que ya Esdras había ido y había empezado para construir el templo y ya había gente allá con un grupo de gente de Babilonia, había ido Esdras. Pero los muros de la ciudad estaban todavía derribados. Entonces le cuenta a él esto a Nehemías y Nehemías le duele en su corazón cuando ve esta situación, que está en peligro, la gente que están allí, las personas que han regresado, las familias, los niños, están todo en peligro. Porque no hay muro alrededor de la ciudad. Y los muros sirven para varias cosas. Dos cosas importantes que sirven los muros para proteger del enemigo. Era mayormente para lo que se usaba en aquel tiempo. Las ciudades tenían muros y tenían torres porque los pueblos unos a otros estaban continuamente conquistándose. Era tratando de ver cuál tenía más poder y cuál conquistaba al otro. Entonces tenían que hacer los muros para protegerse. Muchas veces ni los muros servían. O sea, tenían que protegerse de esta manera. Entonces los muros protegen del enemigo. Y otra cosa que hacen los muros es que protegen de la contaminación del pecado. Vamos a decir en cuanto a Israel, que era un pueblo que amaba a Dios, que era un pueblo que solamente creía en un solo Dios, que no era politeísta como las demás naciones que estaban alrededor de él. Entonces esto también les servía cierta protección de tanta contaminación que había alrededor de ellos. Entonces los muros nos sirven para nosotros proteger. Entonces nosotros como cristianos tenemos que hacer un muro alrededor de nuestra familia, un muro alrededor de nuestros hijos. Tiene que haber, hermano, una valla, tiene que haber una división entre el mundo y lo que Satanás ofrece afuera y nuestro hogar. Como cristianos es necesario poner un muro de separación. Yo quiero hablarle a los hermanos que tienen niños pequeños todavía, que están criando. Es necesario poner ese muro de separación. Los que tienen teenagers, los que tienen jovencitos ya, adolescentes, tienen también que poner ese muro de separación. Estar al tanto de lo que está pasando con los jueces
juegos de video. Hay que tener cuidado, hermanos. Nosotros a veces le compramos a los hijos porque todo el mundo lo tiene. Le compramos los juegos. Los juegos de video están acabando con la juventud. Lo están apartando del Señor, lo están alejando del Señor. Hay que poner un muro, estemos pendientes en lo que ellos están viendo. Hay padres que le tienen a sus hijos en su habitación una televisión y le tienen una computadora con internet. Y después que usted se acuesta, ustedes no saben lo que su hijo está viendo. Es necesario, hermano, es una obligación como padre responsable de tener eso en cuenta, que sus hijos están viendo. Que esa televisión o esa computadora esté donde usted pueda ver, que usted pase. Que ellos tengan temor, no puedo ver tal cosa porque por aquí pasa papi, mami o pasa las personas que están en la casa. Hermano, es necesario hacer un muro de separación. Eso es un muro cuando usted controla qué sus hijos ven, qué pueden ver y qué no pueden ver, qué libros leen y qué libros no leen. Es necesario que a nuestros hijos nosotros empecemos a poner ese muro, enseñarle la palabra del Señor. En este viaje que yo hice ahora, llevé para leer, ya yo había empezado a leer uno de esos libros, pero llevé uno y lo leí en el camino. Es una biografía, 2 libritos de biografía sobre grandes cristianos. Hermano, es tan interesante leer estos libros. Hermano, cuando nosotros leemos estos libros, vemos cómo estos hombres, yo digo, ¿por qué el Señor no se manifiesta hoy como se manifestaba en aquel tiempo? ¿Cómo Dios usó esos hombres? Hermano, el secreto está en la oración. Hermano, esos hombres amaban a Dios. Con todo, o sea, no había nada de ellos, todo, sus vidas completas y bienes, y tenían todo para el Señor. Era gente que oraban, que buscaban a Dios, de verdad, de todo corazón. Y otra cosa que pude ver es que la mayoría de esos hombres, de 18 biografías que hay, 12 eran de padres cristianos. De gente que le enseñaron la palabra del Señor, que había muchos de ellos que sabían ya con 4 y 5 años, se sabían capítulos enteros de la Biblia. Hay uno, no recuerdo el nombre porque son muchos, pero hay uno que a los 9 años se ganó un Nuevo Testamento por aprenderse un salmo de memoria. ¿Qué salmo fue ese? No fue el número 1, ni el 23, ni el 91. El Salmo 119, a los 9 años, se lo aprendió de memoria. Bendito el Señor, hermano. Y ese es el resultado. Mire, esos hombres, esas mujeres, como la mamá de Juan Wesley y de otras mujeres, hermano, que le enseñaban la palabra del Señor a sus hijos, que se dedicaban a sus hijos, hermano, que tenían pendiente. Ahora, una cosa es que en aquel tiempo no había televisión. En los 1700, 1800, principios de 1900. No había televisión, mucho menos internet ni juegos de video. O sea que la lucha nuestra ahora es mayor que la de ellos. Es mayor, ni tampoco había el asunto aquí en las escuelas hoy en día. Aquel tiempo, la Biblia era los libros de texto. Le enseñaban a los niños con la palabra del Señor. Hoy no, hoy hay una lucha tremenda en la escuela con los maestros, con el secularismo que hay, que quieren impedir que los padres enseñen la palabra del Señor y que los padres le enseñen los principios cristianos. Y ahora hasta amedrentan a los padres con cárcel y muchas cosas. O sea que es diferente, por eso la lucha nuestra es mayor. Por eso entonces es necesario que con más ahínco, con más fortaleza, nosotros decidamos que hay que buscar a Dios, que hay que orar, que hay que pelear, que hay que batallar, hermano, en favor de nuestros hijos y de nuestros nietos. Hay que hacerlo hoy más que nunca. Nehemías estaba en esta lucha. Salió, él le dolió. Una cosa que hizo Nehemías fue que le dolió. Cuando se dio cuenta que estaban en afrenta, que estaban en problemas su gente, hermano, él le dolió y pensó que había que hacer algo. Él se sentó y pensó qué voy a hacer. Después oró y ayunó y después le habló al rey. Hermano, él tomó esas decisiones y Dios lo prosperó y fue allí a trabajar, a ayudar. Hermano, nosotros estamos viendo la condición del mundo, la condición de nuestros hijos que se están perdiendo. Los que tenemos hijos adultos, muchos de ellos están fuera del Señor y se están perdiendo. Hermano, es necesario que nosotros pensemos, Señor, que eso es una catástrofe, una situación terrible, que hay que hacer algo, hermanos, que hay que hacer algo. Nosotros sabemos que nada podemos hacer humanamente, a decirle, por ejemplo, deja el pecado, no, porque no lo van a dejar así nada más. Pero sí, hermano, podemos poner delante de Dios con seriedad, buscando el rostro del Señor, para que el Señor actúe, para que el Señor obre, para que las fuerzas del enemigo sean quebrantadas.
Es Satanás que está detrás de todo esto. Bueno, Satanás se goza, sabe que nosotros le servimos al Señor, que amamos a Dios, pues un gozo para él cuando ve a nuestros hijos en pecado, cuando ve a nuestros hijos desobedeciendo al Señor. Yo pienso, ¿cuántos pecados habrán cometido mis hijas? ¿Qué cosas habrán hecho mis hijas? ¿Cómo habrán ofendido al Señor? Y yo sé que muchos pensamos en eso. No lo sabemos todo porque nuestros hijos no nos cuentan todas las cosas. Nosotros sabemos un poquito y quién sabe cuántas cosas no sabemos. Hermano, pero por esta situación es necesario que nosotros nos pongamos de pie como un ejército a orar y a clamar. Los que están aquí, los jóvenes que están aquí, a orar para que el Señor los mantenga, para que no haya diablo ni demonio que los saque del Señor. Y los que están fuera, unirnos a luchar, a pelear, para que vengan al Señor, para que el Señor haga esa obra que Él quiere hacer, de que nuestros hijos sean parte de ese ejército. Gloria a Jesús. Bendito sea el Señor, que nuestros hijos sean lo que Él ha llamado, lo que Dios quiere hacer. Dios quiere levantar a nuestros hijos, Dios quiere usarlo, que nuestros hijos sean el instrumento de Dios para esta generación. Gloria a Jesús. Hermano, no nos podemos quedar de brazos cruzados. A veces decimos que el Señor los va a salvar. Pero bueno, que el Señor los salve antes que se mueran. No, hermano, Dios no quiere eso. Dios quiere salvarlo ahora. Que se una a nosotros en este trabajo. Que se una a nosotros a predicar la palabra, a llevar la palabra del Señor. Hermano, y esto es un trabajo de todos. Los que tienen y los que no tienen. Gloria a Jesús. Que nos unamos en este trabajo para ganar a estos niños, estos jóvenes, para el Señor y ganar las almas que están ahí afuera. Gloria a Jesús. Cuando Nehemías fue allí a Jerusalén, el trabajo era duro, el escombro era grande, era una tarea que a veces uno la mira y dice, ay Dios, eso es casi imposible. Pero hermano, hubo un hombre dispuesto, hubo un hombre que le creyó a Dios. Y él le creyó a Dios y fue y miró la situación que estaba y preparó el pueblo y exhortó al pueblo y unió al pueblo y el pueblo se unió a él y empezaron a trabajar. Hermano, esto es cuestión de que nosotros nos unamos como iglesia. Que no pensemos la pastora sola, no puede. Esto no es el pueblo de la pastora, es del Señor. Y todos somos del Señor. Tenemos que unirnos a ella y al pastor. Tenemos que unirnos para que podamos pelear y ganar esta batalla. Gloria a Jesús. Como iglesia de Jesucristo tenemos que unirnos. Gloria al Señor, porque las almas las tenemos. En Efesios nos dice que nos vistamos de la armadura de Dios. Que nos vistamos de esa armadura. Gloria a Jesús. Con toda la armadura de Dios. Tenemos las herramientas. Tenemos ahí la palabra que continuamente estamos hablando de esas armaduras aquí. Las conocemos, hermano. Vistámonos de ella. Vistámonos. Y cuando hay el llamado a clamar, a buscar, a orar, hermano, no nos escondamos. No digamos, esto no es conmigo. No, hermano, es con nosotros. Somos guardas de los hermanos, los unos de los otros, como decían ahorita. Hermano, tenemos responsabilidad delante de Dios, de unos con los otros, de las almas que se están perdiendo, de los amigos que vienen aquí. Tenemos responsabilidad de clamar para que el Espíritu Santo traiga convicción a ellos de que necesitan al Señor. Vemos que domingo tras domingo vienen personas y pocas reciben al Señor y se quedan. Pero tenemos que seguir clamando, porque nosotros somos responsables también de esas almas delante de Dios, de clamar. Es nuestra responsabilidad de pelear, es nuestra responsabilidad de clamar delante de Dios hasta que esa gente venga al conocimiento de Jesucristo. Gloria a Jesús. Encontramos que Nehemías preparó al pueblo, se dispuso y empezaron a trabajar. Y desde que empezó la oposición. Hermano, esto que nosotros estamos haciendo, orando por nuestros hijos, no es que todo va a morar y todo va a salir fácil. No, hermano, va a haber más oposición. Va a haber más oposición. El enemigo va a atacar más a nuestros hijos. Va a tratar de hundirlos más todavía. Gloria a Jesús. Pero cuando vemos todas esas cosas, recordemos que el Señor está con nosotros. Que Él al clarear la mañana, Él nos visitará. Y el Señor romperá las cadenas. Y nuestros hijos vendrán al conocimiento del Señor. Hermano, hay que reforzar la vigilancia. Hay que pelear. Empezaron a trabajar. El enemigo empezó a moverse. Empezaron a trabajar y nos dice el verso 6 que el pueblo tuvo ánimo para trabajar. Hermano, cuando el pueblo tiene ánimo para trabajar, grandes cosas pasan.
Cuando el pueblo se une y el pueblo coge ánimo y hacemos lo que tenemos que hacer y predicamos la palabra y oramos y ayunamos e intercedemos, hermano, Dios se glorifica, Dios hace lo que Él tiene que hacer cuando nosotros hacemos lo que tenemos nosotros que hacer. No saben por qué razón, pero el Señor quiere que oremos, el Señor quiere que intercedamos. Sabemos que Dios puede salvar las almas sin nuestra intervención, pero Dios quiere que nosotros intervengamos, que nosotros oremos, que nosotros clamamos. Y Dios lo quiere así, pues es la manera de Dios que hay que hacerlo. Esa es su manera, pues tenemos simplemente que obedecer y unirnos buscando el nombre del Señor, buscando su rostro y clamando a Él. Este pueblo, cuando tuvo ánimo para trabajar, trabajó, y dice que las murallas hasta la mitad se terminaron, se llegaron hasta la mitad. Pero hermano, no es hasta la mitad. Algunos de nuestros hijos le sirven al Señor, otros no. Unos dicen, sí, yo sé que el Señor viene y son una vida tranquila. Muchos no tienen vida exageradamente en el pecado. Pero hermano, no es la mitad, es los muros completos que hay que hacerlo. No es que vengan hoy, sí, no, es que se consagren al Señor por completo, por entero. Es que el Señor haga una obra completa en ellos. Cuando los muros estuvieron hasta la mitad, entonces volvió el enemigo a atacar. Judá dice que no tuvo ánimo para trabajar. Hermano, el desánimo es del enemigo. Cuando usted sienta que usted no tiene ánimo para venir a la iglesia, venga corriendo. Cuando usted sienta que no tiene ánimo para ayunar, ayune aunque no quiera. Cuando sentamos que no podemos orar, vengamos a orar, a arrodillarnos, a clamar hasta que Dios nos ayude a orar. Hermano, el desánimo no viene de Dios. A veces nosotros le seguimos el desánimo. Oh, no tengo ánimo de ir a la iglesia. No voy, son 3 días, voy el jueves, voy el domingo. El domingo no puedo, me quedo el mal. Hermano, cuando no tengamos ánimo, recuerde, el desánimo es del enemigo. Cuando usted sienta desánimo, recuerde que es el enemigo que está ahí trabajando. Recuerde eso y haga lo contrario a lo que el enemigo le ponga. Cuando le ponga desánimo, entonces usted corriendo empiece a buscar al Señor, hermano. Es una alerta, es una bandera roja de que hay peligro, es peligro cuando nosotros tenemos desánimo. El enemigo puso desánimo y el pueblo no quería. Judá, que era de las tribus que marchaba al frente, que salían cuando estaba en el desierto, que marchaba al frente, pues Judá dijo que no tenía ánimo. Hermano, cuando los más fuertes muestran que no tienen ánimo, ¿qué dicen los otros? Bueno, si ese es el fuerte, ¿qué será de mí entonces? Y menos hacen. Hermano, pero si usted ve uno que es fuerte y no tiene ánimo, déle ánimo. Démonos ánimo unos a los otros, porque aquí nadie hay fuerte. A veces los hermanos ven y piensan que aquel es fuerte. Hermano, nadie es fuerte. El único fuerte aquí es Jesucristo. Jesucristo es el único y tenemos que depender de Él. Bendito sea su nombre. Cuando yo veo a esos hermanos que oraban así, yo decía, Señor, enséñame a orar. Señor, ayúdame a orar. Señor, enséñame a orar. Yo recuerdo en la iglesia de Nueva York hay una hermana llamada Ángela. Esa hermana siempre oraba mucho, ora. Sé que pasaba horas en el servicio, ella no trabajaba, tenía niños pequeños, orando. Yo, Señor, enséñame a orar. Y esa mujer siempre una unción. Dirigía unos devocionales y cantaba esas alabanzas en lengua, unas cosas bellísimas. Y decía, Señor, enséñame a orar. Y hermano, no es fácil, pero el Señor nos ayuda. El Señor me está ayudando a orar. El Señor me está ayudando a orar más. Gloria a Jesús. Y todo es un proceso, hermano. Nadie nace sabiendo, como los niños cuando nacen, no nacen caminando ni hablando. Nosotros cuando nos convertimos tampoco nacemos sabiendo las cosas espirituales. Vamos aprendiendo al paso. A medida que conocemos al Señor, conocemos la palabra, vamos aprendiendo y el Señor nos va enseñando. Pero tenemos, hermano, que llegar a un punto en que aprendemos. Porque si nos quedamos siempre sin aprender, igual que un niño que pasa toda la vida y no hable, algo está normal. No camina, es anormal. No crece, es algo anormal. Hay que buscarle tratamiento médico a ver qué pasa. Es lo mismo nosotros. Si nunca crecemos, nos convertimos y nunca podemos orar más de 5 minutos, hermano, algo anda mal. Tenemos que aprender. Es un proceso, pero tenemos que llegar hasta que podamos orar, aprendamos a orar y a buscar al Señor. La guerra nuestra no es con las almas físicas, es con las almas espirituales. Allí en Jerusalén estaban peleando con las dos. En lo físico y en lo espiritual, con la oposición que había tan grande, vemos a Nehemías constantemente orando al Señor, constantemente orando, pero exhortando también a pelear, a no desanimarse, a pelear cuando sea necesario, a trabajar. Mire, dice que trabajaban con un lado tenían las almas y con la otra mano estaban poniendo las mezclas.
Allí todo el mundo trabajaba. Hubieron familias que solamente mujeres trabajaron. Parece no habían hombres. Todo el mundo, hombres, mujeres, niños, todo el mundo trabajando. Hermano, eso es la iglesia del Señor. Es todo junto. Aquí en el Señor no hay ni hombre ni mujer. Aquí el único grande es Jesucristo y todos tenemos que trabajar unidos. Todos unidos a Él, dependiendo de Él. Sea su nombre bendito. Gloria a Jesús. Aquí en el verso 14. Cuando estaba la gente con desánimo, que no quería trabajar, entonces Nehemías le hace esta exhortación. Dice, después miré y me levanté y dije a los nobles eran de la sociedad más arriba, a los nobles y a los oficiales, entonces los civiles, y les dijo, y al resto del pueblo, no temáis delante de ellos, hermano, el temor. No temáis delante de ellos. Como le dije ahorita, a veces Satanás nos pone ese temor y no queremos orar, no queremos interceder porque no queremos enfrentarnos a Satanás. Cuando nosotros oramos y atacamos a Satanás, él nos ataca y no queremos ser atacados. Hermanos, tenemos que luchar y pelear en el nombre del Señor. Recuerde que la Biblia, la espada del Espíritu, es una arma ofensiva. Es para usted ofender, para usted dar, es la palabra del Señor. Las demás cosas del armamento son armas defensivas, ¿verdad? Para impedir que nos den el casco, el yelmo, los pies para cubrirnos, son para impedir que nos den a nosotros. Pero la espada es para dar, la espada es para apoyar, es para matar, es la espada del Espíritu. Entonces tenemos nosotros que usar todas las armas, las ofensivas y las defensivas, buscar al Señor en oración, pero también llevar esta palabra. Es parte también, hermano, del armamento nuestro. Gloria a Jesús. Y no temer, hermano. Con el temor yo sé que todos luchamos. Toda mi vida yo he luchado con el temor desde que era chiquita. Desde que era chiquita recuerdo que una vez tengo una cicatriz aquí de un golpe que me di que estábamos yendo de noche, que veíamos una sombra y salimos corriendo y me di con un banco ahí. Recuerdo otra ocasión, cosa que ve en mi pueblo, un edificio grande, y pasaba corriendo por ahí con mi hermana porque veíamos cosas ahí. O sea que desde pequeña estoy luchando con el temor. Hermano, pero en Cristo la palabra nos dice que el verdadero amor echa fuera el temor. Y tenemos que luchar. No es que todo va a pasar de un día a otro. No, hermano. Es una lucha constante. Pero en el Señor tenemos la victoria. Tenemos victoria en Jesucristo. Yo con frecuencia tengo muchas luchas con demonios, con Satanás. La razón no la sé. Pero en mi vida cristiana siempre he tenido muchas luchas. Y cuando de noche siento presencia demoníaca, yo no prendo la luz. Yo me levanto a orar con la luz apagada, porque yo tengo que ver a qué le tengo miedo. Gloria a Jesús. A veces he sentido cosas, me creo si es ratón o no, pero tengo que ver lo que es, para ver a qué le voy a huir. Gloria a Jesús. Y como el Señor nos dice, hermano, que el Señor está con nosotros. Que nos dice la palabra en el Salmo 139, dice, porque las tinieblas no esconden de ti. O sea que en medio de la oscuridad el Señor lo está viendo. Lo mismo te son las tinieblas que la luz, dice la palabra. O sea que entonces Dios está viendo ahí. Hermano, no le temamos al enemigo. Jesucristo está con nosotros. Es la luz del mundo, la luz verdadera. Él está con nosotros. No podemos temer, sino que tenemos nosotros que unirnos para luchar por nuestras familias. Como dice aquí, dice, no temáis delante de ellos, acordaos del Señor grande y temible. Hermano, cuando el temor venga, acordémonos del Señor. Acordémonos quién está con nosotros. Que dice la palabra que es como poderoso gigante, que si Él es con nosotros, ¿quién contra nosotros? Hermano, cuando venga el temor, recordemos del todopoderoso Dios que está a nuestro lado. Dice, y pelead. O sea, no temáis, recordémonos del Señor. Y pelead por vuestros hermanos, pelead por vuestros hijos, pelead por vuestras hijas, por vuestras mujeres y por vuestras casas. Hermano, pelead por nuestros hermanos, uno por otro. Pelear por nuestros hermanos en la carne que no le están sirviendo al Señor, por nuestros padres, por nuestros tíos, por nuestros sobrinos. Orar por nuestros amigos, nuestros compañeros de trabajo, pelear. Gloria a Jesús, para que sean rescatados y vengan al Señor. Por nuestros hijos, por nuestras hijas. Hermano, por nuestras mujeres, por las hermanas que están peleando por sus maridos inconversos. Hay que seguir peleando, gloria a Jesús, hasta que vengan al conocimiento del Señor y por nuestras casas, hermano. Es un llamado a pelear que el Señor nos hace. Es un llamado a pelear por nuestras familias, a no desanimarnos, gloria a Jesús, a reforzar la vigilancia, a estar pendientes de que tenemos un enemigo malo ahí afuera. Que como estaban esos enemigos tratando de desanimar a Nehemías para que no trabajara, hermano, así está el enemigo tratando de desanimarnos a nosotros para que no perseveremos al Señor
Señor y no ganemos las almas para el Señor. Bendito sea el nombre de Jesucristo. Gloria a Jesús. Vamos a ver ahora aquí, donde leímos ahorita, en el capítulo 14. Vemos aquí, hermano, a Abraham, 14 de Génesis. Abraham era un hombre que amaba y temía a Dios. Y Abraham tenía un sobrino. Sabemos toda la historia de Lot. Y Lot dice que se separaron de él y Abraham por el asunto que tenían muchos bienes. Los dos tuvieron que separarse. Y Lot dice que escogió la llanura. Y después dice la palabra que fue extendiendo sus tiendas hasta Sodoma. Gloria a Jesús. Al pasito se fue extendiendo hasta Sodoma. Eso es lo que pasa con nuestros hijos, hermanos. Muchos de ellos se han apartado así. Al pasito, no mami, que no estoy haciendo nada malo. Muchos de ellos, al llegar a la universidad, yo le pido a los padres que sus hijos van para el colegio ahora, que tengan pendiente de sus hijos, que hay que orar, hermano, más intensamente. Las hijas mías empezaron a desviarse fue cuando empezaron a la universidad. De ahí en adelante empezaron su vida espiritual a descender. Hermano, es necesario estar pendiente de eso. Gloria al Señor. Lot era sobrino de Abraham y al pasito extendió sus tiendas hasta Sodoma. Y se apartó, aparentemente la Biblia no dice como que se visitaran mucho, no sé. Pero estaba por allá, pero era pariente de Abraham. Estuviera en Sodoma, era pariente de Abraham. Nosotros tenemos grandes cantidades familiares. Por ejemplo, mi familia es larga y tenemos la mayoría, no le sirven al Señor. Pero son mi familia, es mi mamá, son mis hermanos, son mis sobrinos. Entonces, hermanos, tenemos que sentir por ellos. Aunque Lot estaba en Sodoma, Abraham no se olvidó de que era sobrino de él. Y en el momento de necesidad, Abraham se estuvo dispuesto a pelear de las dos maneras. A pelear con las almas y a pelear también intercediendo delante de Dios cuando llegó la necesidad a la vida de Lot. Es necesario que nosotros, hermanos, no nos olvidemos de que nuestras familias nos necesitan. Necesitan la oración, la intercesión nuestra. Ellos no saben orar. Muchos tienen una religión, pero no tienen esa relación con el Dios vivo y verdadero. Muchos creen que la tienen, pero sabemos nosotros por la palabra que no la tienen. Entonces cae sobre nuestros hombros, querrámoslo o no. Cae sobre nuestros hombros, hermano, interceder por ellos, orar por ellos y predicarle conforme el Señor no nos dé la oportunidad. Cae sobre nuestros hombros la responsabilidad. Dice aquí en este capítulo 14 que hubiera unos reyes que ocuparon un lugar donde estaba Lot y se llevaron a la gente de Sodoma cautivo. Se lo llevaron y le dijeron, entonces alguien fue y le dio la noticia a Abraham. Como sabían que Abraham era tío de Lot, pues les refirieron a Abraham que se habían llevado a los cautivos de la gente cautiva de Sodoma y que entre ellos estaba Lot, su sobrino. Y ahí no dice ni siquiera que Abraham se puso a orar. Parece que Abraham no lo pensó dos veces. Dice que armó sus criados, 318 criados, los armó con armas, con lo que usaban aquel entonces, espada, lo que sea, cuchillo. Los armó y salió con ellos detrás de la gente. Y dice que los encontró y Abraham, hermano, eran como 4 o 5 reyes que estaban unidos, los que invadieron ese lugar. Eran miles de hombres que estaban, merodeadores, gente que sabían lo que estaban haciendo. Y Abraham dice que con 318 hombres ahí de su casa fue, y algunos más que se unieron a él, fue y los rescató. Hermanos, rescató a su sobrino. Rescató, hermanos, arriesgó su vida física, la arriesgó para rescatar a su sobrino. Entonces nosotros, hermanos, esto es una enseñanza para que nosotros nos esforcemos, que hay que rescatar nuestros sobrinos, nuestros hijos que están caminando sin el Señor, nuestra familia. Tenemos que esforzarnos a orar, a buscar el rostro del Señor. Porque son nuestra familia, hermano, aunque estén lejos, aunque no nos visitemos, nuestra familia necesita del Señor, necesita de Jesucristo. Y nosotros que tenemos ese contacto, que conocemos al Señor, que conocemos su misericordia, que tenemos esas promesas, que dice la palabra del Señor, que creamos en el Señor Jesucristo, seremos salvos nosotros en nuestras casas. Que esas promesas, hermano, las reclamemos, las creamos, gloria al Señor. Que dice Isaías que Él salvará a nuestros hijos, que dice Isaías, yo y la casa de Jehová somos por señal a la casa de Israel. Que nosotros seamos por señal a nuestra familia, a la gente que está allá afuera, de que el Señor está con nosotros. Gloria a Jesús. Es necesario, hermano, es necesario, es indispensable que nosotros entendamos esto. Después en el capítulo 19 de Génesis encontramos que otra situación más le pasa a Lot.
pobre Lot estaba, hermano, cuando estamos en Sodoma, estamos expuestos. En Sodoma es el mundo. Cuando nuestros hijos que están en el mundo están expuestos a que Satanás le haga lo que le dé la gana, porque están en territorio enemigo. Entonces le pasa esta otra situación entonces a Lot, y es que el pecado que hay en Sodoma es tan grande. Yo pienso a veces que quizás no era más grande que lo que pasa hoy en día, porque nunca habíamos visto la situación que hay hoy en día. Bueno, la situación que hay hoy es idéntica o peor que Sodoma. Sabemos, los amigos quizás han oído mencionar la palabra sodomita, que se refiere a los homosexuales. Pues de ahí es que viene, es de esta ciudad de Sodoma, que dice que el pecado tan grande de homosexualidad que había ahí era tan terrible, que eran hombres con hombres haciendo todas esas perversiones. Tanto a que cuando llegaron estos ángeles, ellos quieren entonces coger a estos ángeles también. Fíjese que dice la palabra que el pecado fue tan grande que llegó a la presencia de Dios. Nosotros, hermanos, sabemos que Dios tiene misericordia. La gente cree que todo va a seguir así. La gente cree que el mundo no va a terminar, que todo sigue así y que cada cual va a seguir con su pecado. No, hermano. Va a llegar un momento en que Dios, su justicia va a brillar. Va a llegar un momento en que todo esto va a terminar. Nosotros lo conocemos aquí en la palabra del Señor. Amado amigo, va a llegar un momento en que todo va a terminar. Va a terminar. Y vemos que este hombre, entonces, Dios le dice que va a destruir esas ciudades por el pecado. Fíjese que el pecado que había ahí en Sodoma era la homosexualidad, pero también había otro. Dice también que había un pecado de soberbia, de saciedad de pan y de abundancia de ociosidad, dice en Ezequiel. Quiere decir que se parece mucho a la civilización que vivimos hoy en día, a la situación que vivimos hoy en día aquí, en este país, en los países civilizados. Hermano, que hay soberbia, la gente se cree que no necesitan a Dios. Mira cómo están todos los grupos de gente ateo oponiéndose a cualquier lugar que hay una oración pública, que hay algo público que tiene el nombre de Dios, se levantan para tumbarlo. Es una soberbia que hay como nunca antes se había visto. Entonces eso mismo pasaba también allá en Sodoma. Saciedad de pan. Aquí la comida se bota por montones, nadie necesita. Aún los que necesitan tienen lo que aparentemente necesitan, pero en sentido general hay comida más de la que la gente puede comer. Se botan toneladas de comida. Ayer oía que dice que la comida que se bota ahí en este país daría para la población mundial que tiene hambre, daría para 2 veces suplir esas necesidades. Hermano, es montones de comida que se bota, hay saciedad de pan, lo mismo que había en Sodoma hoy en día. Dice, y abundancia de ociosidad. ¿Ustedes ven tanta gente ociosa por ahí? Gente usando el sistema, que pueden trabajar y no trabajan. Eso es ociosidad. Entonces el mismo pecado que había allá, hay hoy aquí también, hoy en día. Amado amigo, y el pecado es tan grande, como usted ve que están los homosexuales pidiendo derechos, casándose, no se olvide que Dios un día va a pedir cuenta. El día cuando yo venía que venía para acá, que iba de mi casa al aeropuerto, allá en la Florida, estaba escuchando un programa cristiano diciendo, por ejemplo, de ciertos negocios. Dice que los cristianos, ¿verdad?, tienen ciertos negocios y que lo han ayudado sin ser profesionales. Por ejemplo, de fotografía, gente que tienen unos que alquilan lugares para celebrar bodas, repostería, floristería. Entonces él decía, bueno, ¿le gustaría a usted tener ese negocio? Sería bueno, pero piénselo. En tal estado hay una persona que tiene una floristería y está sometido a la justicia porque no quiso hacerle arreglos florales, decorar para un matrimonio gay, un matrimonio de homosexuales. En otro lugar había uno que tenía un lugar de alquilar para hacer recepciones y lo tuvo que cerrar. Y una multa de miles de dólares tienen que pagar porque no quisieron rentar el lugar para una pareja de homosexuales. Otro tiene una fotografía y le pasó lo mismo. Y otro, creo, en la repostería también lo mismo. Como 4 o 5 diferentes casos. Decía él, piénselo 2 veces. Porque, hermano, ya empezó. Lo que decía ahorita la pastora de que va a haber persecución, ya empezó. Ya empezó. Y por ese lado ha sido que ha empezado. Amigo, el Señor odia, detesta, es pecado. La Biblia dice que es pecado.
La gente quiere poner paño y decir no, que está bien. Los amamos porque el Señor los ama. Amamos todos los homosexuales, las lesbianas. Pero ¿de qué es pecado? Es pecado. Dice en 1 Corintios 9:6, dice que es pecado, que está mal delante de Dios, que toda gente que comete esos pecados, incluyendo los de homosexualidad, van a ir para el infierno. Hermanos, se van a perder lamentablemente. Aunque religiones le quieran pasar la mano, aunque algunas religiones lo estén permitiendo, está mal y Dios va a tomar cuenta. Dios tomó cuenta aquí en Sodoma, pero hubo un hombre que intervino. Allí estaba Lot en aquel lugar y Dios le revela a Abraham que él va a destruir esas ciudades. ¿Y qué hace Lot? ¿Qué hace Abraham, perdón? Empieza entonces a interceder delante de Dios. Empieza a orarle a Dios. Empieza a decirle, mira, era un negocio que tenía Abraham ahí con el ángel de Jehová. Era un negocio. Y si hay 50, ¿tú no perdonas esa ciudad por los 50? Claro que la perdono por los 50. Pero Abraham tenía una buena idea. ¿Y si solamente 45? Los perdono por los 45. ¿Y si solo hay 40? Y Abraham empieza a bajar. Mira, al final solamente estaba Lot. Porque las hijas de Lot salieron a regañadientes y después sabemos que hicieron cosas bien feas. Y los nueros, los que iban a casarse con sus hijas, dijeron que no, ellos estaban bien. Amigo, piénselo bien. Si usted cree que usted está bien en el mundo, va a llegar un momento en que este mundo va a ser destruido. Va a llegar un momento en que el Señor va a llamar a su iglesia a sacarla de este lugar. Y este mundo va a pasar por los juicios más grandes que ha pasado la humanidad. Fíjese que hemos visto cosas grandes que han pasado. Ciudades han sido destruidas en terremotos, en tsunamis, en diferentes cosas. Pero el mundo va a pasar, amado amigo, va a pasar las tormentas más grandes de fuego. El mar que dice que se pondrá amargo, que caerá fuego. Son cosas horribles que nos dice el Apocalipsis que van a pasar en este mundo. Esto va a terminar. Y nosotros como iglesia del Señor, los martes que la pastora mencionó que oramos, los miércoles que hay intercesión, es orando para que el Señor lo salve a usted, amigo. Estamos orando que Dios lo salve, que Dios le haga entender que usted necesita de Jesucristo, que esto va a terminar. Nosotros oramos y muchas veces lloramos tanto al Señor, porque nosotros sabemos que la palabra del Señor es verdad, que se ha tenido cumplimiento hasta ahora, la va a tener cumplimiento hasta el final. Que como dijo Jesucristo, ni una jota, ni una tilde pasará de la palabra. Dice en Isaías 48, sécase la hierba, marchítase la flor, mas la palabra del Dios nuestro permanece para siempre. Esa palabra permanece y va a tener cumplimiento. Amigo, piénselo 2 veces. Usted que piensa que está cómodo en el mundo, que tiene su casa, que tiene sus cosas, que está viviendo, que no necesita de Cristo. Usted necesita del Señor, aunque piense que no. Usted necesita de Jesucristo. Y nosotros intercedemos y vamos a ir intercediendo para que Dios tenga misericordia. Dice que Abraham se puso a interceder para que Dios sacara a Lot. Y Dios en su infinita misericordia sacó a Lot de allí justamente antes. Nosotros, hermanos, tenemos que seguir intercediendo por esos hijos que están completamente apartados en pecado, que están completamente, que su conciencia está cauterizada, que si uno le dice del Señor es como si no hablara nada, que se olvidaron que una vez escucharon la palabra. Tenemos que seguir luchando e intercediendo. Tenemos que seguir porque el tiempo está cerca. Cristo viene, esto se va a terminar y es necesario que sigamos trabajando e intercediendo delante del Señor. Sea Dios bendito para siempre. También quiero tocar otro punto más y es en número 14. Es cuando el pueblo de Israel estaba para entrar a la tierra prometida. Sabemos que Dios por Moisés mandó a estos hombres a chequear la tierra donde iban a entrar. Salieron de Egipto, pasaron el desierto y llegó el momento en que ya estaban listos para entrar. Y Dios envió al pueblo, Moisés envió a un hombre de cada tribu a chequear la tierra. Dice, por 40 días lo mandó para ellos saber cómo podían hacer. Sé que Jehová, Dios le ordenó a Moisés que lo hiciera para saber con quién iban a pelear, para conocer el enemigo, qué tipo de personas había. Y si la tierra que Dios le había prometido, Dios se le había prometido, pero no la habían visto. A ver si la tierra era como Dios decía. Pero hermano, Dios es fiel a su promesa. Cuando Dios dice que es bueno, es bueno. Y cuando Dios dice que es malo, es malo. Por eso que tenemos que tener cuidado. Cuando Dios nos dice que el pecado es malo, hermano, el pecado es malo. Tenemos que apartarnos y separarnos para el Señor. Porque el Señor es bueno y las cosas del Señor son buenas. Pero el diablo, las cosas del diablo son malas.
Y Moisés entonces envió a estos hombres a reconocer la tierra. Y fueron, la chequearon y trajeron unos racimos de uva que tenían que traerlo entre 2 hombres, un racimo de uva, imagínense, si era buena la tierra. Pero hermano, dice que cuando vienen a dar el reporte de lo que vieron, empiezan a contar, bueno, la tierra es buena en verdad. Como Dios dijo, la tierra es buena. Pero hay unos gigantes. Dice entonces que todos eran gente de elevada estatura. Y aparte de la elevada estatura, dicen que habían gigantes de los hijos de Aná. Es cierto que había gente de elevada estatura y era cierto que había gigantes. Pero ellos se olvidaron de una cosa, que tenían a Dios de su parte. Esta gente empezaron a infundir el temor. Y como dijo ahorita, el temor es enemigo de Dios, enemigo nuestro, enemigo de la fe. Cuando viene el enemigo a intimidarnos, tenemos que recordar la grandeza del Señor. Y esa gente estaban dispuestas, listas ya para entrar. Y el temor les impidió entrar y gozar de la bendición del Señor. Y dice la palabra que eran de 12, dice que 2 fueron opuestos. 2 le creyeron a Dios. Dice que Caleb y Josué, estos se pararon y creyeron a Dios. Hermano, es una pena que de 12, solo 2 supieron creerle al Señor. Y esos 10 infundieron tanto temor en todo el pueblo que decidieron no entrar. Y ese pueblo lamentablemente pereció en el desierto. Nosotros somos aquí un gran grupo de hermanos. Y nosotros el llamado del Señor, que nosotros todos le creamos al Señor. Muchas veces no alcanzamos las grandes victorias de Dios. No alcanzamos las promesas del Señor, hermano, porque no creemos la palabra del Señor. Porque no le creemos a Dios. Nosotros tenemos que aprender, orar para que el Señor nos ayude a creerle. Y nos unamos unos a los otros, creyendo esa palabra, confesando esas promesas y reclamándolas y buscando el rostro del Señor hasta que tengan cumplimiento en nosotros y en nuestras casas. Hay algo que Dios le dijo tan lindo en